Yo creía que aquel agujero en la pared era solo una grieta más de una casa vieja. Tardé mucho en entender que no era un agujero, era un ojo. Un ojo que me dejó ver el secreto de la pareja de al lado y que poco a poco me fue arrastrando a mí también hasta el infierno. La primera vez que entré en aquella habitación de alquiler era una tarde gris, húmeda y helada. El edificio estaba tan viejo que parecía a punto de borrarse del mapa de la ciudad. La pintura de las paredes se caía a tiras, las ventanas cerraban mal y dejaban pasar el viento. El balcón del sur olía siempre a cubos de basura fermentada y al otro lado, bajo mi ventana, había una calle llena de bares baratos, aceite quemado y gritos. Mientras colocaba mis cosas, vi un pequeño agujero en la esquina del dormitorio. No era grande, pero lo bastante como para ver la habitación de al lado. Allí vivía una pareja. Él se llamaba Hugo. Pasaba de los 40, tenía la cara cuadrada, el pelo rapado, el cuerpo ancho y pesado. Llevaba un local de guisos caseros en la planta baja. En el barrio todos lo conocían como Hugo, el del restaurante. Siempre iba oliendo a cocina, a caldo y a humo. Sonreía mucho. Parecía uno de esos hombres curtidos por la calle, trabajadores, rudos, de los que llevan media vida peleándose con la suerte. Ella se llamaba Elena. Era joven, muy joven para estar con él. Guapa, limpia, de rasgos suaves, con una melena larga y ondulada que le caía sobre los hombros como si no perteneciera a aquel piso ruinoso. Casi no salía. Se pasaba la mayor parte del tiempo en casa, viendo series o tumbada en la cama con un pijama rosa de dibujos. Dentro de aquella vivienda gris, ella parecía una lámpara encendida. A simple vista, parecían una pareja enamorada. Pero había algo extraño. También parecían dos desconocidos. Hugo llegaba cada noche sobre las 11:30. Se duchaba, se metía en la cama, apagaba la luz. Todo ocurría siempre igual, como una película vieja puesta en bucle. Elena nunca protestaba, nunca hablaban demasiado. No había discusiones ni conversaciones normales de matrimonio. Nada sobre facturas, comida o vecinos. Solo una rutina mecánica, fría, casi programada. Yo los observaba desde mi lado del muro. Sé lo que parece, sé lo miserable que suena, pero en aquel momento mi vida era un pozo. De día ganaba algo de dinero subiendo cuentas ajenas en videojuegos. De noche escribía historias en internet por 4 monedas. No tenía casi amigos, apenas salía y la habitación de al lado se había convertido en la única ventana interesante de mi rutina. Al principio lo que me atraía era Elena. Después empecé a sospechar. Con su cara, su edad y su forma de moverse, podría haber encontrado a un hombre mucho mejor. No hacía falta que fuera rico, pero sí alguien más presentable. En cambio estaba con Hugo, grasiento, agotado, áspero, permanentemente impregnado de olor a cocina. Juntos parecían dos piezas de puzzles distintos, forzadas a encajar. No podía evitar preguntarme por qué. La respuesta me cayó encima una tarde, poco antes de las 5. Escuché al otro lado el sonido de una puerta cerrándose. Era raro, porque ese ruido solo solía escucharse de noche, cuando Hugo volvía. Me acerqué al agujero, y la siguiente imagen me dejó clavado. Elena estaba abrazando a otro hombre. Era delgado, más joven que Hugo, no muy alto, con camisa abierta y pantalones cortos estampados, como si hubiera entrado desde una tarde de verano directamente a aquella habitación sombría. Se llamaba Iván. No tuve que escuchar mucho para entender que no era una visita cualquiera. «Llevo un año buscándote», le dijo él. «Fue una pena que lo dejaras». «Me he casado», respondió Elena en voz baja. «Ya no quiero seguir con aquello». 2 frases, solo 2, pero bastaron para que todo encajara. Elena no había sido una mujer normal antes de aquel matrimonio. Su belleza no había sido un golpe de suerte, sino un precio, una mercancía, otra forma de sobrevivir. Antes de irse, Iván metió 3 billetes bajo la almohada. Elena no se negó, solo le colocó bien la ropa, le acarició el pecho y lo acompañó hasta la puerta con la ternura de quien ha repetido ese gesto demasiadas veces. Yo me quedé sentado al otro lado del muro, vacío.
De pronto entendí que Hugo no había conquistado a Elena por ningún milagro. Lo único que los unía era el barro del que ambos venían. Él había usado sus ahorros para tener a su lado a una mujer hermosa. Ella había usado una dulzura aprendida a golpes de necesidad para sostener un matrimonio que, desde fuera, parecía decente. Después de aquello, mi interés por ellos se enfrió. Volví a mi vida. Seguí trabajando con los videojuegos, escribiendo cuando podía, sobreviviendo. Y fue en esa época cuando conocí a otra chica. Se llamaba Lucía. Jugaba fatal. Siempre la insultaban en las partidas. Le echaban la culpa de todo. Se reían de sus errores y hasta dudaban de que de verdad fuera una mujer. A mí, en cambio, me venía bien que hubiese gente así. Yo cobraba por subir rangos y arreglar desastres ajenos. Así que la defendía, la calmaba, le quitaba hierro al asunto. Un día me agregó. Luego me pidió videollamada. Cuando apareció en pantalla, vi a una chica de cara redonda, ojos rojizos y expresión de persona que llevaba rato llorando. Parecía ingenua, frágil y un poco torpe. Me dio pena, después me dio ternura. La invité a cenar algo barato. Hablamos, repetimos y acabamos juntos. Durante un tiempo de verdad pensé que mi vida estaba mejorando. Lucía era tradicional, o al menos eso parecía. Aunque estuviéramos solos, como mucho me dejaba cogerle la mano. Decía que lo más importante quería guardarlo para la noche de bodas, que quería llegar virgen al matrimonio y darme una esposa entera. A mí aquello me conmovió y me hizo sentir afortunado. Hasta que llegó el problema. Lucía me dijo que ya había hablado de nosotros en casa. Sus padres eran gente sencilla del campo y, según ella, en su familia quien tomaba las decisiones importantes era su hermano mayor. Poco después, ese hermano me llamó. Fue amable, incluso cordial. Me dijo que, si de verdad quería a Lucía, me aceptarían encantados. Solo pedían una cosa, que pusiera 18.800 euros. Lucía lo justificó enseguida. Dijo que en su pueblo había familias que pedían bastante más para aceptar la boda, que su hermano ya había rebajado mucho la cifra y que al final, ese dinero volvería a nosotros para empezar la vida juntos. Pero para mí, aquella cantidad era una montaña. Mis padres estaban enfermos y no tenían ahorros. Yo malvivía entre alquileres atrasados, trabajos cutres y encargos mal pagados. Volví a mi habitación hundido. Hacía frío. Era mediodía, pero dentro de casa parecía de noche. Entonces escuché otra vez el sonido de la puerta del piso de al lado. Me acerqué. Iván había vuelto. Esta vez no había nostalgia entre ellos. Él estaba apoyado junto a la cama y hablaba deprisa. Dijo que un negocio se le había torcido, pero que tenía otra oportunidad delante. Una inversión que podía multiplicarse rápido. Solo necesitaba una cantidad inicial. Como mínimo, 20.000 euros. Mejor si era más. Elena se quedó callada mucho rato. Luego dijo, te los daré. Iván la abrazó con entusiasmo. Juró que cuando ganara dinero se la llevaría lejos, a una ciudad donde nadie la conociera. Elena respondió que ese dinero no era suyo, que eran los ahorros de Hugo. Todo lo que tenían, incluso lo que él había pagado por casarse con ella. Al día siguiente, Elena salió con Hugo por la mañana y volvió casi al mediodía con una bolsa abultada. Esperé. La vi sacar varios fajos de billetes. Los separó en 3 sobres marrones y los escondió bajo un congelador viejo junto a la puerta. 30.000 euros. Y en ese momento nació en mi cabeza un pensamiento sucio. Yo necesitaba dinero. Ella había conseguido ese dinero mintiendo. Si yo lo cogía, Elena no podría denunciarlo. Hugo no sabría nada. Iván se quedaría sin 1 euro. Lucía podría tener la boda que quería. Y además, en mi mente enferma de entonces, yo estaría castigando a una mujer que estaba engañando a su marido. Sonaba a justificación, pero no lo era. Era solo la forma elegante de llamarle a un robo. Esperé a que Elena bajara. Después salí por mi ventana. Me colé en el piso de al lado. Saqué los 3 sobres y regresé al mío. Escondí el dinero bajo la cocina, en el hueco del gas. Aquella tarde no pude trabajar. Me senté delante del ordenador con las manos heladas y el corazón disparado.
Estaba apostándolo todo a una sola idea, que Elena no se atrevería a hablar. A la mañana siguiente, Iván llegó. Entró preguntando por el dinero. Elena intentó bromear, sonreír, calmarlo. Al final señaló el congelador viejo. Lo he dejado todo ahí, los 30.000. Iván se agachó. Buscó. No había nada. La cara de Elena se quedó blanca, la de Iván también, pero la suya cambió enseguida a otra cosa. A rabia, a odio. Pensó que ella le estaba tomando el pelo. Empezó a insultarla, luego a empujarla, después a tirarla al suelo. La arrastró hasta la ventana y la obligó a mirar hacia abajo, hacia el restaurante donde Hugo seguía trabajando sin enterarse de nada. La humilló con una violencia que me dejó clavado. Yo observaba desde el agujero, sin atreverme a apartar la vista. Y por primera vez entendí de verdad lo que había hecho. No había robado solo dinero. Había encendido una mecha. Cuando Iván por fin se fue, Elena se quedó sentada en el suelo llorando durante mucho tiempo. Luego se secó la cara, encendió un cigarrillo y llamó a Hugo. Le dijo que creía que había ratas en casa. Le preguntó si aún tenía veneno. Tardé un segundo en comprenderlo. No quería matar ratas, quería matar a Iván. Y si aquello terminaba en un asesinato, yo no iba a salir limpio. Así que, cuando Elena salió un rato, hice lo único que podía hacer. Me volví a colar y dejé los 30.000 euros otra vez debajo del congelador. Esa misma tarde, a las 5 en punto, Iván regresó. Elena le ofreció una cola. Iván no la tocó. Mientras le juraba que la quería y que todo lo que hacía era por ellos, fue directo al congelador. Metió la mano debajo. Sacó el primer sobre, luego el segundo, luego el tercero. 10.000, 20.000, 30.000. El dinero estaba allí. Elena se quedó inmóvil. La botella de cola se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Iván guardó los sobres, se vistió y se marchó sin mirar atrás. Elena parecía vacía. Yo, al otro lado, sentí una risa horrible subiéndome por dentro. ¿Por qué había vuelto el dinero? Solo yo lo sabía. Pero el verdadero desastre aún no había empezado. Aquella noche, Hugo regresó a casa furioso después de discutir con el casero del local. Gritaba que querían subirle el alquiler al doble, que pretendían echarlo para quedarse con su negocio. Dijo que estaba harto de alquilar, que iba a comprar un local de una vez. Y entonces exigió a Elena que sacara todos los ahorros. Ella no se movió. Hugo empezó a gritar más fuerte. Pronto escuché golpes, cosas rompiéndose, pasos arrastrados y la voz de Elena ahogada entre sollozos. Me acerqué al agujero y vi a Hugo sujetándola en el suelo, exigiéndole saber dónde estaba el dinero. Le gritaba que la había sacado de la vida que llevaba, que se había dejado la piel trabajando para darle un sitio decente, y que ahora ella había hecho desaparecer todo lo que tenían. Después cogió un cuchillo de cocina. Yo retrocedí. Me fui a mi habitación, me puse los auriculares, abrí un videojuego y fingí que no existía nada al otro lado. Aún así escuché un grito corto, solo uno. Luego silencio. Un silencio denso, de tumba. No pasó mucho tiempo antes de que llamaran a mi puerta. Era Hugo. Sonreía. La misma sonrisa gracienta y cordial de siempre. Me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que jugando, que con los auriculares puestos no había oído nada. Entró, miró alrededor, se asomó al balcón, observó la barandilla y después clavó la vista en mi monitor. Justo en ese momento, la pantalla mostraba que la partida había terminado. 26 minutos. Entonces me preguntó si había visto a su mujer. Yo contesté que la había cruzado alguna vez por el pasillo, que era muy guapa. Hugo sonrió un poco más y me dijo, ¿te vienes a tomar algo? Supe al instante que me estaba poniendo a prueba. Y aún así acepté. Fuimos a un bar de pinchos a unos cientos de metros. Estuvimos allí desde última hora de la tarde hasta casi las 11 de la noche. Se suponía que estábamos bebiendo, pero ninguno de los dos quería emborracharse. Hugo hablaba del casero, de las deudas, del cansancio, de volver a su pueblo y dejarlo todo. Yo entendí lo que no decía. Quería desaparecer. Cuando regresamos, me acerqué otra vez al agujero.
Hugo estaba solo en la habitación, sentado al borde de la cama, fumando. Delante de él estaba el congelador viejo. Cuando terminó el cigarro, levantó la tapa y vi dentro un brazo con una manga rosa de dibujos. Se me heló la sangre. A la mañana siguiente, el restaurante de Hugo tenía un cartel en la persiana: cerrado por asuntos familiares. Llegó una empresa de mudanzas. Se llevaron cajas, muebles y también el congelador. Luego Hugo desapareció. Nadie preguntó demasiado. Nadie quiso saber por qué se había marchado sin Elena. La vida siguió con una facilidad obscena. Quitaron el letrero del local, pusieron otro, empezaron unas obras. Unas semanas más tarde abrió un restaurante distinto. La gente volvió a llenarlo. Y mi vida también siguió. Lucía siguió presionándome con el dinero de la boda. Yo no pude conseguirlo. Al final la dejé. Ella lloró, gritó, me llamó cobarde, me dijo que había jugado con ella y se marchó dando un portazo. Creí que se había acabado. Pero una semana después volvió. Dijo que se había equivocado, que su familia había cambiado de opinión, que no hacía falta dinero, ni coche, ni piso, ni nada. Solo quería estar conmigo. Yo cedí. Esa noche, por primera vez, dejamos de ser una pareja a medias. Más tarde fui con mis ahorros, una caja de vino y unas botellas buenas a conocer a sus padres. No pusieron pegas. Todo fue sorprendentemente fácil. Su famoso hermano no apareció. Lucía dijo que estaba trabajando en la costa. No pensé demasiado en ello. Un mes después nos casamos. Me mudé. Dejé atrás la habitación, a Hugo, a Elena y el secreto congelado que creía haber visto. Pensé que mi vida vieja se había quedado enterrada allí para siempre. Nos fuimos a otra ciudad. Encontré trabajo vendiendo pisos de obra nueva y contra todo pronóstico se me dio bien. Poco después recalificaron una zona entera junto a un colegio muy demandado. Las ventas se dispararon y gané mi primer dinero serio. Lucía se quedó embarazada, de gemelos. Por primera vez en muchos años sentí que el mundo dejaba de pisarme la cabeza. Pasé de un cuarto de alquiler a un piso propio, de sobrevivir a sentir que tenía una familia. Hasta bromeaba con mis amigos diciendo que a mi mujer la había conocido gracias a los videojuegos, que a veces hasta un tipo que se gana la vida subiendo cuentas ajenas puede tener un golpe de suerte. Pasaron 10 años. Nuestros hijos cumplieron 8. Para celebrarlo, decidimos hacer un viaje en familia. Los niños habían visto en internet vídeos de una pequeña ciudad de montaña en el suroeste, una casa rural en la ladera, un paisaje precioso y al pie de la sierra un restaurante muy famoso por sus platos caseros gigantes. Lucía dijo que, si a los niños les hacía ilusión, fuéramos. Reservamos. Después de 10 horas de trayecto, entramos en aquel restaurante arrastrando maletas y cansancio. Y entonces me quedé paralizado. La mujer que cobraba detrás del mostrador era Elena. Elena. La mujer que yo había visto 10 años antes, supuestamente muerta y metida en un congelador. Seguía viva. El mismo pelo, la misma piel, la misma forma de mirar. Di un paso atrás, con la intención absurda de darme media vuelta y salir de allí, y choqué contra el pecho de un hombre. Levanté la vista. Cara cuadrada, pelo rapado, cuerpo ancho. Hugo sonrió y dijo: «Pero mira quién es». El frío me recorrió la espalda. Aún así conseguí sonreír también, fingiendo sorpresa y alegría. «Hugo, Elena, qué casualidad. No sabía que este sitio era vuestro». Hugo tenía más canas y más barriga, pero seguía siendo el mismo. Elena apenas había cambiado. Al ver que iba con mi mujer y mis hijos, nos prepararon una sala privada con buenas vistas. Durante la comida, Hugo nos contó que después de dejar la ciudad, volvió un tiempo a su tierra, que las cosas fueron mal, que luego se instalaron en aquel pueblo de montaña y empezaron de nuevo con el restaurante y unas casas rurales. Hablaba como si la vida fuera solo una corriente que te arrastra y ya está. Yo apenas escuchaba. No dejaba de sudar. Si Elena seguía viva, ¿qué demonios había visto yo aquella noche? Y si la del congelador no era ella, ¿quién era? Lo más inquietante era otra cosa. Elena miraba a Hugo con una ternura que no parecía fingida.
Hablaba poco, sí, pero su voz era suave, casi dócil, como la de una mujer que lleva muchos años aceptando una misma forma de vida. Al cabo de un rato los niños empezaron a cabecear. Lucía dijo que quería llevarlos a descansar a la casa rural, pero que no sabía bien cómo llegar. Le pidió a Elena que la guiara. Yo me ofrecí a ir también, pero Lucía me puso una mano en el brazo. Tú quédate, hace años que no veías a Hugo. Tomad otra copa. Elena se llevó a Lucía y a los niños. Nosotros seguimos bebiendo. Más tarde sonó el móvil de Elena. Hugo puso el manos libres. Elena dijo que había un nido de avispas junto a la casa que nos habían preparado primero y que por seguridad nos cambiaban a otra, más apartada, en la parte norte de la ladera. Hugo respondió con calma que luego me llevaría a él. No entendí entonces que aquello era la última pieza del cerco. La casa se llamaba Dai-san. Era una construcción vieja reformada, con tejado oscuro, pasillo de madera y un pequeño patio al borde de la montaña. Detrás había árboles. Más allá, una masa negra de roca y vacío. Elena me dijo que Lucía y los niños ya estaban dormidos. Antes de marcharse, Hugo me advirtió que no dejara a los niños correr hacia la parte de atrás, porque había un cortado. Los vi alejarse cogidos de la mano, y por absurdo que parezca, respiré aliviado. Si Elena estaba viva, entonces Hugo no era un asesino. Y si no era un asesino, no tenía motivos para silenciarme. Hasta llegué a pensar que todo lo que había oído 10 años antes, tal vez no había sido más que una pelea brutal entre gente rota. Durante los días siguientes, paseamos por el pueblo. Río, puentes de piedra, calles antiguas, montañas por todas partes. Los niños corrían felices, como si vieran el mundo por primera vez. Pero Lucía y yo, cada día estábamos peor. Dolor de cabeza, cansancio, un sueño espeso que no se iba nunca. Lo atribuí al viaje, a la altura, al cambio de aire. Hasta que una mañana me desperté atado a una silla. La cuerda me cortaba las muñecas. Sentía el cuerpo pesado, ardiendo y sin fuerza. Delante de mí estaban Hugo y Elena. A mi lado, en otra silla, estaba Lucía, también atada, con la cabeza baja, sin hablar. Lo primero que pensé fue en mis hijos. Elena dijo, con una serenidad insoportable, que estaban dormidos en la habitación de al lado, que al anochecer primero los tirarían por el acantilado y después nos empujarían a nosotros por otro lado. Lo dijo como quien organiza una cena. Yo empecé a forcejear como un animal. Hugo sonrió. Me explicó que, aunque la policía investigara, todo parecería sencillo. Los niños se habrían acercado demasiado al borde jugando. Nosotros habríamos ido a buscarlos y habríamos caído detrás. Y mientras tanto, ellos dos tendrían coartada, porque esa tarde habían quedado en internarse en la sierra a recoger género de temporada. Entonces entendí que nada de aquello era improvisado. El cambio de casa, la zona apartada, el sueño constante. Nos habían drogado durante días. Grité, pregunté por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 10 años? Elena me miró y dijo, deberías preguntárselo a tu mujer. Pregúntale por qué ha venido hasta aquí a buscarme. Me quedé helado. Lucía seguía sin levantar la cabeza. Demasiado callada. Demasiado quieta. Una madre normal habría estado suplicando por sus hijos, gritando, deshaciéndose. Ella no. Entonces Elena se acercó y me contó la verdad. Lucía ya había estado casada antes, sin papeles, sin registro, con Iván. El mismo Iván que yo había visto años atrás en la habitación contigua. Se conocían desde pequeños. Habían salido juntos del mismo barrio. Se habían ido a la ciudad y al no tener estudios ni oficio, empezaron a vivir de un engaño simple y eficaz. Lucía se hacía pasar por chica ingenua en videojuegos y redes. Enamoraba a hombres solitarios. Iván aparecía luego como hermano protector y negociaba cantidades de dinero absurdas para la boda, para la familia, para demostrar compromiso. Cuando exprimían a uno, desaparecían y buscaban otro. Yo no había sido el primero. Lo negué a gritos. Dije que era imposible. Que en los papeles Lucía figuraba como soltera. Que su hermano trabajaba fuera. Que además, al final, ni siquiera me había pedido dinero. Elena sonrió sin alegría.
Entonces piensa, dijo, ¿por qué cambió de idea de repente? ¿Por qué decidió casarse contigo sin pedir nada? No pude responder. Las piezas empezaron a encajar una tras otra. Lucía primero me había exigido una cantidad imposible. Después de romper conmigo, volvió de pronto diciendo que ya no importaba el dinero. En todos estos años, apenas habíamos ido a ver a su familia. Y de ese famoso hermano, yo nunca había vuelto a saber nada. La respuesta era espantosa y al mismo tiempo evidente. No se había casado conmigo por amor. Se casó conmigo porque Iván desapareció, porque necesitaba esconderse, porque necesitaba una vida normal, una coartada, un marido limpio. Y yo fui ese disfraz. Elena le levantó la barbilla a Lucía y le dijo: el otro día, en el restaurante, no hacías más que dar rodeos. Preguntabas demasiado. Querías saber dónde había acabado Iván, ¿verdad? Entonces Lucía por fin rompió a llorar. Y en mi cabeza estalló toda la verdad. 10 años antes, Hugo había vuelto a casa exigiendo el dinero para comprar un local. Elena no lo tenía. Discutieron. Puede que Hugo sacara el cuchillo para asustarla. Puede incluso que no llegara a herirla. Pero en medio de aquella pelea, descubrió a Iván escondido bajo la cama o detrás del mueble, esperando el momento de marcharse con el dinero y con Elena. Entonces lo entendió todo. El adulterio, la estafa, la desaparición de los 30,000. Y el hombre al que realmente había destrozado aquella noche no había sido Elena. Había sido Iván. El cuerpo que yo había visto en el congelador, con aquella manga rosa, no era el de Elena. Era el de Iván, envuelto o vestido con su ropa, lo justo para engañar a cualquiera que mirase solo unos segundos a través de un agujero. Hugo y Elena habían limpiado juntos. Luego Hugo me sacó a beber para mantenerme lejos de casa y confirmar cuánto había visto. Al día siguiente, desaparecieron. Y Lucía, cuando dejó de tener noticias de Iván, regresó a mí porque necesitaba sepultar el pasado bajo una vida nueva. 10 años, 2 hijos, una familia, todo construido sobre una mentira. Miré a Lucía y le pregunté si se había casado conmigo solo porque Iván había desaparecido. Lloró mucho. Luego dijo una sola frase: lo siento. Aquellas 2 palabras me atravesaron peor que un cuchillo. Hugo miró la hora. Dijo que ya era momento de acabar con nosotros y que primero iría a por los niños. Yo me derrumbé. Le rogué. Le dije que me matara a mí si quería, que yo mismo me tiraría por el barranco, que no tocara a los niños. Hugo respondió con una frialdad absoluta: nunca tuve hijos, no sé lo que se siente, y salió de la habitación. Elena se quedó vigilándonos. Supe que era mi última oportunidad, así que aposté. La miré y le pregunté: ¿de verdad crees que Hugo te sigue queriendo como antes? Parpadeó. Seguí. ¿No has pensado que, cuando todo termine, tú serás el siguiente problema? Hace 10 años, por un solo hombre, estuvo a punto de destrozarte. Ahora ya no eres la joven de entonces. Él tiene dinero, propiedades, un negocio. Si tú desapareces, no queda nadie que sepa lo que hizo. Su cara cambió apenas 1 milímetro, pero fue suficiente. Había encontrado la grieta. Continué, clavándole cada palabra. Y dime otra cosa. ¿Hugo sabe toda la verdad sobre ti? ¿Sabe cuántos hombres hubo antes de Iván? ¿Sabe todo lo que hiciste? Si lo supiera todo, ¿de verdad crees que te conservaría a su lado? Elena me gritó que me callara, pero cuanto más se alteraba, más claro veía que aún podía girar la partida. Entonces lancé la mentira final. Le dije que había dejado escrito todo lo ocurrido hace 10 años, y también lo de esos días, con una publicación programada. Si yo moría, esa información saldría sola. Hugo caería. Ella también. Era falso. Pero en ciertos momentos el miedo no necesita pruebas. Solo necesita la posibilidad de que algo sea verdad. Le propuse un trato. Que me soltara. Que fuéramos juntos a salvar a los niños. Y después, si hacía falta, acabar con Hugo antes de que él acabara con nosotros. Le prometí una salida. Irnos lejos. Con su dinero. Con el mío. Empezar en otra ciudad donde nadie la conociera. Elena me miró durante mucho tiempo. Luego preguntó:
¿Y por qué iba a creer que no me denunciarás después? ¿Por qué iba a creer que no intentarás matarme tú a mí? La miré fijamente y le respondí, porque tengo una manera de hacer que me creas. 4 años después, en la ceremonia de fin de primaria, mis 2 hijos subieron al escenario como representantes de su clase. El mayor dio las gracias a su padre, diciendo que mis hombros habían sido siempre el lugar más seguro del mundo. El pequeño dio las gracias a su madre, diciendo que su sonrisa era el hogar más cálido que conocía. La gente aplaudió. Durante el descanso, los 2 corrieron hacia mí y luego se abrazaron a la mujer que estaba a mi lado. Yo sonreí y pregunté si seguía en pie la promesa. Mi hijo mayor miró a Elena con una seriedad preciosa y dijo, «Tía Elena, desde hoy, mi hermano y yo vamos a llamarte mamá». A Elena se le humedecieron los ojos. Se agachó y los abrazó muy fuerte. El sol caía sobre el patio del colegio. Desde fuera parecíamos la imagen más normal del mundo. Una familia cualquiera viviendo un momento feliz. Solo yo sabía qué había pasado aquella noche en la montaña. Elena me soltó. Yo no dudé. Primero acabé con Lucía. Después fuimos a por Hugo, que ya cargaba a los niños, todavía dormidos por los sedantes. A ellos los sacamos a tiempo. Solo estaban profundamente dormidos. A Hugo lo atamos a unas piedras y lo arrojamos a una poza negra al pie del barranco. Nunca volvió a salir. Aquella misma noche, Elena llamó a la policía. Nos encontraron a mí y a mis hijos drogados en la casa rural. Lucía estaba muerta en el dormitorio principal. Todo estaba dispuesto para que pareciera que Hugo había perdido el control. Había matado a una mujer y luego había huido. Elena declaró que ella y Hugo habían salido a la sierra a recoger mercancía, pero que al volver sospechó que algo iba mal, porque él había insistido demasiado en alojar a unos clientes nuevos en la casa más aislada. Cuando regresó, dijo, ya era demasiado tarde. Hugo desapareció. Se convirtió en un fugitivo. Lucía quedó como víctima. Mis hijos y yo, como supervivientes. El restaurante cerró. La casa rural quedó marcada. Elena vendió todo lo que tenían y se vino conmigo. Desde entonces, ha sido la mujer que está a mi lado. Yo le dije que la amaría siempre. Elena apoyó la cabeza en mi hombro y sonrió con esa calma suya que nunca termina de ser ternura del todo. Entonces me susurró, dentro de 16 años borraré el video, y entonces sí podremos vivir limpios. Yo la abracé con más fuerza y le dije al oído, no te quiero por el vídeo donde sales grabándome mientras estrangulo a Lucía. Me enamoré de ti la primera vez que te vi a través de aquel agujero en la pared. Elena me abrazó también y respondió, muy despacio, junto a mi oído, lo sé, ya me imaginaba que encontrarías una forma de hacer que confiara en ti.